¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Poligrama. Hoy nos visita en nuestro estudio María Ángeles García Navarro. Ella es diputada regional de Podemos. Pues con ella, durante media hora, vamos a hablar de muchas cosas. Entre ellas, pues vamos a conocerla un poquito más de cerca. También vamos a hacer un repaso por la actualidad regional, desvelando las casillas de nuestro particular Poligrama. Y, como no, vamos a viajar en el tiempo, tanto al pasado como al futuro. ¿Les apetece vivir esta experiencia con nosotros? Comienza el Poligrama. Hoy en el Poligrama nos visita María Ángeles García Navarro, secretaria de Organización y diputada regional de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia. Es diplomada en graduado social y experta universitaria en protección de datos. Además, es funcionaria de la Administración General de la Seguridad Social. Hoy le propondremos hacer nuestro Poligrama para hablar sobre actualidad regional. Pues ya tenemos a nuestra invitada hoy con nosotros, María Ángeles. Muy buenas, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Bueno, eres de... No sé si te puedo tutear, hablar de usted, siempre. No, prefiero que me tutees. Sí. Perfecto. Bueno, pues María Ángeles, en este caso, ¿eres de café? ¿Eres de infusión? ¿Qué prefieres? Pues me gusta todo, el café y la infusión, pero en este momento, a esta hora de la mañana, mejor una infusión. Bueno, pues con esta infusión, en este caso, vamos a comenzar nuestra primera sección del programa, María Ángeles, que es una entrevista más personal porque queremos conocerla más de cerca. Así que comenzamos con el café. Bueno, pues nuestra invitada esta mañana forma parte de un partido de reciente creación, además que ha cambiado pues, la estructura tradicional de la política española. María Ángeles, ¿cómo se vive eso? Pues es algo muy importante para nosotros, para las personas que formamos parte de este proyecto, y en concreto pues para mí significa muchísimo el poder haber participado, el estar participando en un cambio en la política que hasta ahora se ha venido llevando en nuestro país. Estábamos acostumbrados a un bipartidismo, parecía que no había otra posibilidad, y fruto del 15M, que muchísimas personas salieron a la calle a señalar que los ¿Participaste tú también en el 15M? El 15M no estuve presente en esas concentraciones que se hacían, en este caso aquí en Murcia, en La Glorieta, pero sí lo seguía de manera cercana, y fue lo que me hizo involucrarme en Podemos de lleno, porque quise vivirlo desde dentro, ¿no? El 15M no lo pude vivir desde dentro, como te decía, en esas plazas, ¿sí? Pero participar en política sí lo quise hacer desde dentro, y por eso me incorporé a Podemos. O sea, podemos decir que ese 15M fue el que prendió la mecha en ti de la política, ¿no? Pues si tengo que retrotraerme al pasado, yo creo que política he estado haciendo siempre. Política no es solamente participar en un partido político. Política es lo que hacemos continuamente a diario desde distintos colectivos, ¿no? Como es mi caso, yo siempre he participado en asociaciones, en movimientos vecinales. Siempre he sido una persona que me he involucrado en mi entorno, donde yo he vivido, trabajado. Entonces, esa es una manera de hacer política a diario. Y ahora es simplemente participar dentro de la estructura de un partido, para poder llevar esa política que la hemos venido haciendo, que la he venido haciendo en movimientos asociativos, pues a la institución. Y antes de la aparición de Podemos, y mientras hacías esa política en estas asociaciones, María Ángeles, ¿habías pensado en algún momento formar parte de algún partido que ya existiera? ¿O fue Podemos que dijiste, este es el mío, ha llegado el momento? Pues como te decía antes, la política que se estaba haciendo, los partidos que hasta este momento estaban constituidos, no me invitaban a participar. Y en el momento que aparece Podemos, me seduce la idea del proyecto que presenta Podemos, esa herramienta de transformación, de poder llegar a la institución, la gente, decíamos en nuestro inicio, la gente corriente haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Y es lo que me invita a incorporarme a este nuevo partido, porque los que habían hasta este momento, ninguno me invitaba, me seducía para incorporarme. María Ángeles, una vez que ya estás dentro de la política, imagino que las cosas se ven totalmente diferentes. ¿Ha cambiado algo o entiendes incluso que se puedan llegar a tomar medidas o legislar de una cierta forma que antes igual criticabas o no entendías? Pues desde dentro todo es diferente, ¿no? Pero permite saber que las cosas se pueden hacer también de otra manera.
y que no se tienen por qué hacer como hasta ese momento se han venido haciendo. Las instituciones han sido espacios muy rígidos, estancos, en los que no ha podido participar la ciudadanía. Y siempre hemos pensado que es la voz de la gente, las propuestas de la gente las que tienen que estar ahí para hacer esas leyes que, en definitiva, son para la propia gente. A todos directamente. Entonces, cuando yo entré dentro, vi las dificultades para poder legislar en ese sentido y que pudiesen participar todas las personas que estaban ajenas a esa forma de elaborar leyes, llevar iniciativas. Pero es difícil, pero no imposible. Entonces, nuestra labor está en cambiar la institución de manera que se abra a la ciudadanía, que se puedan incorporar, que sea muchísimo más participativa y, en definitiva, que la democracia sea una democracia real, que no sea solamente representativa y que dejemos el trabajo para unos políticos, para unos pocos, sino que sea un trabajo de todos, que se puedan incorporar, en este caso murcianos y murcianas, y esa es mi labor, ser su voz, pero también ser su herramienta para poder llevar todas sus iniciativas, su participación, colaboración para elaborar leyes dentro del Parlamento murciano. María Ángeles, ¿hablas de política con tu familia? Pues mi familia no es una familia política, no es una conversación que forme parte de nuestra mesa. Pero cuando reunís los fines de semana, ¿habláis de política, por ejemplo? Pero sí es cierto que en este momento sí se ha incorporado la política a las familias y a la mía también. Hasta este momento la política parecía como algo ajeno, como decía, tan separado los políticos y la política de la vida cotidiana, que no se solía hablar en las familias y en mi familia pues tampoco. Somos una familia más de movimientos reivindicativos, sociales, somos activistas sindicales, sí, mis hermanos también. Entonces era más ese tipo de conversaciones, actividad sindical, que en sí la política. Pero en este momento, por suerte, por el trabajo que estamos haciendo, la política se ha incorporado a la vida familiar de toda, de toda la ciudadanía, no solamente de la mía. Efectivamente, porque parece que durante unas décadas hubo ahí como un vacío, ¿no? En las casas, no se podía hablar de política y era como un tema tabú que solo hablaban los padres. Sí. No se hablaba de padres a hijos entre política. Sí, bueno, también la historia de España ha hecho que de política no se hablase y que formase parte del pasado, y hay ciertos temas que no se remueven, ¿no? Sí. Sobre todo en las familias, por no encontrar ese enfrentamiento que fue real, encontrarlo y seguir manteniéndolo, reviviéndolo en las familias, ¿no? Entonces como que formaba parte del pasado, esa guerra civil, esos bandos, y se dejó de hablar de política. En general no somos un país politizado, pero ahora con la irrupción del 15M, que supuso un antes y un después en las reivindicaciones, como decía, de la democracia, de la representación, pues se empezó a hablar de política y creo que se ha incorporado, como te decía, a la cotidianidad. Y se habla en una cafetería, en una sobremesa, en un desayuno, y eso es lo que debe de seguir ocurriendo. Que todos participemos. Exacto. Bueno, ya por último yo quería conocer cómo es tu día a día, un día normal en tu vida, un lunes, por ejemplo. Pues de no parar, no parar. La actividad política es frenética. De hecho, en nuestro partido siempre hemos dicho que vamos corriendo y atándonos las zapatillas, porque es arrollador. El trabajo que hay que hacer es un trabajo ingente. Y pues yo, que tengo actividad dentro de la Asamblea como diputada y luego responsabilidades dentro del partido como secretaria de organización, pues es casi una tarea de jornada intensiva o extensiva, ¿no? Porque es doble jornada de no parar. Entonces, pues el preparar todo el contenido de las iniciativas que tengo que debatir. Claro, es que hay mucho trabajo detrás, que parece que no. Que no se ve, que no se ve. Pero solo se ve cuando aparecéis en los medios, pero luego detrás hay mucho trabajo. Muchísimo trabajo. O una intervención en el pleno de la Asamblea que puede durar 5 o 10 minutos, lleva muchísimo trabajo, porque es reuniones con los colectivos para recoger pues, toda la información, ¿no? Exactamente, luego elaborarla, luego preparar para la intervención. Muchísimo trabajo. Y luego pues, reuniones propias internas de partido, de organización, con territorios, con el resto de compañeros y compañeras. O sea que hay mucho trabajo detrás, María Ángeles. Sí. Bueno, continuamos con nuestra siguiente sección. Vamos a viajar al pasado y lo hacemos con las cápsulas del tiempo.
Bueno, pues vamos a viajar al pasado como hacemos siempre en nuestro poligrama y en este caso voy a abrir el cofre del acontecimiento histórico o del momento de la historia que ha elegido nuestra invitada esta mañana. En concreto, has elegido la irrupción de la teología de la liberación y todo el trabajo de tanta gente movida por el amor y la solidaridad con los demás. Esto es lo que has elegido, lo estamos viendo aquí. Para contextualizar un poquito, esta teología de la liberación pues fue una corriente que apareció en la década de los años 50, en América Latina sobre todo, y bueno, pues estaba integrada por varias vertientes, tanto católicas como protestantes. María Ángeles, ¿por qué ha servido este momento de la historia como referencia para ti? Pues hay que situarla, el resurgir de la teología de la liberación tras el Concilio Vaticano II, entonces es en torno a los años 60 en adelante, y lo que viene a mostrar, a darnos a conocer, es otra forma de mirar y de entender la realidad del momento. La teología de la liberación, casi siempre nos quedamos con la palabra primero teología, pero no continuamos y no llegamos a la liberación. ¿Qué supuso este movimiento? Liberar a la gente que estaba sufriendo la pobreza que iba aumentando día a día por el capitalismo feroz, que era el beneficio de unos pocos en contra de unos muchos, y los pobres en el término, utilizado con el término de desposeídos, ¿no? Cada vez se van desposeyendo más de sus propiedades, sus recursos, y quedaban a merced de unos pocos que, como decía, pues fruto de ese capitalismo brutal. Entonces viene a denunciar esas injusticias y a hacer que se liberen las propias personas que están sufriendo esa injusticia, que sean protagonistas de su propia historia y que se vayan liberando de esa opresión, de esa pobreza. Entonces es un movimiento revolucionario. Que hasta ese momento la religión lo que decía que había que vivir con resignación, lo que te iba llegando. Efectivamente. Y este movimiento lo que viene a decir es todo lo contrario. Que no hay que resignarse, ¿no? Que no hay que resignarse. Lo que uno está viviendo no es fruto de algo que te viene y que se dado, puede cambiar además. Sino que se puede cambiar. Que vienes sufriendo una pobreza, una desposesión, porque hay una injusticia social fruto del capitalismo, ¿no? Entonces, un movimiento que empieza en América Latina es muy importante. Que además ahora se puede extender a la situación actual que se está viviendo precisamente en América del Norte, en Estados Unidos, con toda la comunidad negra, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, todos los sucesos. Bueno, no sé en qué sentido dices tú también esa se están extensión. acogiendo a esta teología de la liberación. Ese movimiento nace ahí en América Latina, pero se extiende a muchísimos países, llega a Europa también. Aquí se denomina o lo forman las comunidades de base y son comunidades que trabajan dentro de un ámbito muy social. Por eso te decía yo antes que para mí lo social es lo que me ha definido y lo que me ha movido, ¿no? Se vive desde el compromiso y es el compromiso por acabar con las injusticias que nos están sometiendo a una pobreza que lo estamos viendo realmente en estos días de hoy, que no es fruto de algo casual ni que viene dado, sino que es de las políticas que se están se puede llevando, cambiar y que se puede trabajar sobre todo desde un movimiento que ha estado muy criticado por parte de la Iglesia institucional, y ahí podríamos hacer un sí, paralelismo efectivamente, con la política. Lo he política, leído, ¿no? que las grandes jerarquías, sobre todo de la Iglesia, han criticado mucho este puede movimiento. ser un paralelismo. Bueno, si te parece, igual pasamos con a nuestra política. siguiente sección, y es lo que digamos, podemos dar, es la columna vertebral de nuestro programa. Vamos con el poligrama. Estamos ya preparados para rellenar las casillas de nuestro particular crucigrama y lo vamos a hacer con la diputada regional de Podemos, como estábamos haciendo. Así que, María Ángeles, yo te voy a dar la definición de los términos y me tienes que decir a qué término se refiere y ya vamos hablando sobre la actualidad. ¿Te parece? Bueno, pues vamos a empezar con la primera. Son muy fáciles, que no te asustes, son muy facilitas. Empezamos con la primera, ahí tenemos esta. Y es principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y en obligaciones. Principio que reconoce... Además, lo hablábamos antes, lo recogíamos. Te voy a dar una pista, empieza por I. ¿Igualdad? Igualdad, María Ángeles, efectivamente. Es que, bueno, hace poco también he podido ver en tu Twitter que decías que todavía faltan muchas políticas de igualdad.
Por supuesto, sí. En Murcia siempre hemos dicho, lo sigo diciendo continuamente, que la crisis tiene rostro de mujer. Aquí las medidas que se han puesto en marcha no han sido eficientes, suficientes para eliminar esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres. La brecha salarial, el desempleo. El acceso de la mujer a cargos importantes en una empresa. Por ejemplo, también en la universidad la mayoría son mujeres las que salen tituladas, pero sin embargo en puestos de cargo de dirección no son hombres, siguen siendo. Hay un techo de cristal ahí que sigue vigente y aquí en nuestra región pues más todavía. Todavía ¿no? más acuciado, más todavía, ¿no? sí. Bueno, pues continuamos con nuestra siguiente palabra. Vamos a verla enseguida, ahí está, y es conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas. Medidas. Medicina. No puedo resistirme, ¿eh? Vale. Sí. No, mejor que lo... Medicina, porque también he visto que desde Podemos también estáis siguiendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo con la carrera de medicina y con los problemas que hay con las prácticas en hospitales públicos, los estudiantes de la UCAM. Sí, eso es una lucha que hay ahí en defensa de los estudiantes de la universidad pública por las prácticas dentro de los centros públicos. Nosotros no estamos en contra de los alumnos que estudian en la privada, en este caso en la UCAM, tienen todo el derecho a realizar sus prácticas para su formación, para que sean también unos grandes profesionales, pero es la propia universidad privada la que tiene que facilitarle los recursos donde tienen que hacer esas prácticas. Y en el caso de los convenios que hay actualmente, mientras no tenga la UCAM instalaciones para que puedan hacer prácticas sus alumnos y utiliza los centros públicos, pues debe de pagar por lo que cuesta realmente la formación práctica de esos alumnos, que no es lo que está ocurriendo. Nos encontramos con... pagan la hora de práctica a 0,70 céntimos. Entonces, es imposible que con ese precio se puedan cubrir lo que realmente cuesta la formación. El gasto real, ¿no? El gasto real no lo cubre, porque ahí estamos hablando de instalaciones, de profesores, de material, entonces de suministros, y no cuesta eso. Entonces, tienen que competir en igualdad de condiciones con el resto de los alumnos de la pública. O sea que no nos oponemos, ni muchísimo menos, pero tienen que facilitarle instalaciones para que puedan hacer sus prácticas. Continuamos, siguiente palabra. Vamos a verla. Está fácil también, y si no, pues yo te ayudo. me ayuda. Sistema de transmisión de imágenes a distancia que en la emisora se transforma en ondas electromagnéticas y se recuperan en el aparato receptor. Televisión. Televisión. Te preguntamos por esto, precisamente por este anteproyecto de ley que habéis preparado, tanto Partido Socialista como Podemos, con la televisión autonómica. Cuéntame cómo está la situación. Pues sí, un gran trabajo que se ha hecho, fruto de meses. Colaboró también en su inicio el Grupo Ciudadanos. Sí, pero al final se descolgó, ¿no?, en el último momento. Exacto, sí. Y la iniciativa de esta ley la presentó Podemos y el Grupo Socialista. Pero se llegó a debatir una enmienda a la totalidad que presentó el Grupo Popular en contra de esta ley y no salió adelante en nuestra propuesta, por lo tanto se rechazó y de momento no tenemos una nueva ley. Pretendíamos cambiar el modelo de televisión que tenemos, que se separe de la política, de los dirigentes políticos y que sea un ente autónomo y que esté dirigido por profesionales, que sea plural, que esté participado la dirección por todos los profesionales, que sean del sector, y pues creíamos que era lo mejor. Para que se mostrase una pluralidad de la información, que a día de hoy eso no es lo que está ocurriendo. Y no salió adelante. No salió adelante. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses con este tema y también con el siguiente tema, porque será además, un tema que seguirá ahí dando trabajo. Vamos a estar pendientes aquí. Continuamos con la siguiente palabra. En las organizaciones, especialmente las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Además, algo que... ¿Corrupción? Efectivamente, algo que ha criticado siempre Podemos. Y bueno, también hemos conocido en estos últimos días una nueva imputación al exalcalde Cámara. Solo quiero que me seas breve en este aspecto, la situación no debe de sorprendernos, no es una noticia nueva, es una más. El Partido Popular es una trama corrupta
estructural, es una trama en forma de partido, porque continuamente están saliendo noticias de corruptos dentro de su forma de funcionar. Y así es como han entendido la política hasta el día de hoy, pero hemos llegado y se está haciendo evidencia de cuál ha sido su práctica. Bueno, pues además relacionados con ellos, ahora vamos al siguiente término y es expresión o manifestación contraria a la que se sabe, se piensa o se siente. Aquí está. Mentira. Mentira, efectivamente. Y es que me he dado cuenta que prácticamente en la mayoría de casos en las que el Partido Popular, en este caso, habla de Podemos o de algún miembro, siempre sale esta palabra, siempre dice mentira, mentira lo que decís, mentirosos. Desde vuestra percepción, ¿cómo os tomáis eso? Bueno, pues cuando utilizan ese tipo de argumentos es porque no tienen ningún otro real para poder contrastar con nuestra forma de pensar o en contra de nuestras iniciativas. Entonces nos acusan y dice que todas nuestras propuestas son mentiras, pero eso denota que ellos no tienen nada que puedan ofrecer, que pueda ser una alternativa a lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, pues casi que se lo aplicaría yo a ellos. Bueno, vamos con el siguiente término, cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Crisis. Crisis, efectivamente, también se está hablando de crisis a nivel nacional en todo el sistema político, pero hace también unos días vemos esa crisis, además pública en Twitter, entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. ¿Qué está pasando en Podemos a nivel nacional? La palabra crisis no tiene por qué tener una connotación negativa. Negativa, es un cambio brusco, además la definición es esa, con lo cual... Claro, y el fruto de una crisis, cualquiera nos podamos replantear qué hacer, siempre es bueno. Y los debates, en concreto hablando de Podemos, son debates buenos, son debates teóricos sobre política que nos sorprenden porque no estamos acostumbrados a que se debata públicamente sobre política, sobre qué es lo mejor, cómo se puede hacer, cómo se puede llevar a cabo. Entonces, esos mensajes de Twitter pues son simplemente la normalidad con la que nosotros podemos debatir. Sí, que quizás sorprende al resto de ciudadanía porque no estamos acostumbrados. Hasta ahora los debates han sido muy internos y precisamente poco democráticos, ¿no? Casi de imposición en determinados partidos, ¿no? Entonces, en el nuestro hay debate de ideas. Con la última palabra, concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Ahí arriba lo vemos. Concierto o tratado, un pacto, efectivamente. Ya brevemente, no sé si nos puedes anticipar algo de lo que puede llegar a ocurrir. ¿Puede haber pacto, no haber pacto con el Partido Socialista? Pues lo primero que tiene que ocurrir es que el Partido Socialista solucione la situación por la que está atravesando en este momento y esperemos que de ahí salga un Partido Socialista que esté dispuesto a liderar un cambio en el gobierno y ahí... En ese caso lo apoyaríais. Estaríamos ahí para ser una alternativa al Partido Popular y a Rajoy, en este caso. Bueno, pues continuamos, María Ángeles, con la siguiente sección. Nos vamos al lado bueno. Vamos a ver imágenes de tres políticos pues de diferente formación a la de María Ángeles y queremos que María Ángeles nos diga su lado bueno, una cualidad, en una palabra, una cualidad positiva de estos políticos. ¿Te parece? Empezamos por Fernando López Miras, que es el vicesecretario de Organización del Partido Popular. ¿Qué cualidad tiene? Compañero en la Asamblea. Pues leal, una persona leal. Leal a su partido. Leal a su partido. Sí, forma como una piña en torno a su partido, a los dirigentes de su partido y no es de las personas que pueda vertir ninguna opinión contraria en medios públicos ni nada. Es una persona muy leal a su partido. Perfecto. Seguimos con el siguiente político, es Miguel Sánchez, diputado regional de Ciudadanos. Pues una persona cordial, con la que se puede hablar, se puede dialogar. No significa que no tengamos debates por ver las cosas de diferente manera, distinta ideología, pero una persona cordial de trato. Perfecto. Y vamos ya con el último político de hoy, de nuestro lado bueno. Vamos a verlo enseguida. Ella es Presentación Presen López, secretaria de Organización del Partido Socialista. Pues una mujer trabajadora también por el puesto que ocupa de secretaria de Organización y una mujer, como mujer también luchadora, ¿no? Buscando ese espacio de trabajo dentro de su propio partido. Una persona que viene de estar participando desde joven dentro de la política, una mujer constante, pero sobre todo trabajadora.
Me gusta mucho esta sección porque yo pensaba al principio que iba a ser difícil, que los políticos os iba a costar un poquito decir el lado bueno, pero lo cierto es que es fácil y en tu caso también pues, ha sido bastante fácil. ¿Tu lado bueno cuál es, María Ángeles? Pues no lo sé, espero que alguien me lo diga cuando venga al bueno, programa. Pues lo pondremos y alguien te lo dirá, seguro. Continuamos y nos vamos ahora a viajar, pero en este caso al futuro, con las cápsulas del tiempo. Y ahora le vamos a pedir a nuestra invitada esta mañana que nos diga un tuit, porque lo que queremos es conocer qué deseo, María Ángeles, tienes para Murcia, para el futuro de nuestra región. De esta región, pues celebro junto a tantos compañeros, compañeras, el volver a tener un Mar Menor limpio. Perfecto, es importante también para esta formación, para vuestra formación, el tema del Mar Menor, El tema ¿verdad? del Mar Menor es importante para nuestra formación, para nuestra gente, para que la laguna se pueda recuperar, que se dejen de hacer las políticas que hasta ahora se han estado haciendo o las no políticas, pues medidas que no se han hecho. De hecho, tenemos una delegación que acaba de llegar hoy de Bruselas, que ha ido a presentar al Parlamento unas medidas, unas iniciativas a través de los ciudadanos, a través del Pacto del Mar Menor, también apoyadas por agricultores, ecologistas, profesionales, para que se pueda recuperar y que haya un control por parte del Parlamento Europeo sobre el Mar Menor, porque es de vital importancia no solo para la región, sino para España y para Europa, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tuit, celebro junto a tantos compañeros y compañeras volver a tener un Mar Menor limpio. Pues ese tuit queda, María Ángeles, muchísimas gracias por haber venido, espero que hayas pasado un buen rato aquí con nosotros en Televisión Murciana. Sí, agradable, sí, un rato tranquilo, dulce, agradable. Pues muchísimas gracias y como siempre decimos, nosotros estaremos esperando aquí en nuestro sillón del Poligrama a todos los políticos murcianos que todos tienen cabida aquí para conocerles un poquito más de cerca y hacer un repaso por la actualidad y como no, y como ya han visto, que vivan una experiencia en el Poligrama.